¿Te has dado cuenta de que casi todos aman empezar cosas, pero muy pocos saben terminarlas? El inicio siempre se siente poderoso. Motiva, ilusiona, hace ruido, pero el inicio no prueba nada. He visto a muchos celebrar el primer paso como si ya hubieran llegado al destino. Y también he visto cómo, con el tiempo, ese entusiasmo se evapora cuando aparece la espera, el cansancio y el silencio. Porque empezar es fácil. Lo difícil es permanecer. Vivimos en una época que glorifica la rapidez, la arrogancia del yo puedo solo, la prisa por demostrar algo antes de haberlo construido. Confundimos impulso con sabiduría y velocidad con progreso. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces has comenzado algo con fuerza solo para abandonarlo cuando dejó de ser emocionante? Ahí es donde muchos se pierden, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia. La paciencia no hace ruido, no presume, no se defiende, solo permanece y por eso vence. Hoy no te hablaré del poder de empezar, sino del valor de resistir, de llegar hasta el final cuando ya nadie está mirando. Porque el verdadero peso de una vida no se mide en cómo comienza, sino en cómo se sostiene. Escucha ahora esta historia. En un reino no muy distinto al nuestro, vivía un joven artesano conocido por su talento. Cada obra que iniciaba era admirada. Cada proyecto despertaba expectación. Pero había algo que todos sabían y nadie decía en voz alta. Nunca terminaba nada. Cuando el trabajo dejaba de ser emocionante, lo abandonaba. Cuando la dificultad aparecía, buscaba un nuevo comienzo que lo hiciera sentir vivo otra vez. Un día, ya cansado de empezar sin llegar, decidió construir una sola obra y terminarla, sin importar cuánto tiempo tomara. Al principio, su orgullo le gritaba que avanzara rápido, que demostrara su talento. Pero aprendió con los días que la prisa solo le robaba precisión y la arrogancia le nublaba el juicio. Trabajó en silencio, corrigió errores, esperó, aprendió a no apresurar lo que aún no estaba listo. Pasaron meses, luego años. Cuando finalmente terminó su obra, no fue la más llamativa, pero sí la más sólida. Y entonces entendió algo que nunca había comprendido al empezar. El valor no estaba en el inicio, sino en haber llegado hasta el final. Si te quedas conmigo, hoy entenderás por qué la paciencia construye lo que la arrogancia destruye, y por qué una vida bien vivida no se mide por cómo empieza, sino por cómo se termina. Después de observar muchos comienzos fallidos y pocos finales verdaderamente firmes, entendí algo esencial. El caos no siempre nace de la falta de esfuerzo, sino de la falta de orden interior. El hombre se agota no porque haga poco, sino porque no sabe qué sostener y qué soltar. Por eso muchos viven ocupados, disciplinados, constantes, y aún así confundidos. Trabajan sin claridad, resisten sin dirección. Avanzan sin saber si realmente están creciendo. Con el tiempo, comprendí que quienes terminan bien no dependen de impulsos ni de emociones fuertes. Dependen de principios, no principios visibles, no reglas impuestas, sino verdades internas que gobiernan su manera de actuar, de esperar y de permanecer cuando el proceso se vuelve largo. Hoy quiero poner orden en tu mente, no con ideas rápidas, no con promesas atractivas, sino con 5 principios que he visto sostener a los hombres que llegan al final con carácter intacto y espíritu firme. No los escuches con prisa, no intentes aplicarlos todos a la vez. Escúchalos como se escucha una verdad antigua, con calma, con atención y con disposición a permanecer.
Comencemos con el primero. La paciencia no se apresura. He visto a muchos hombres hacer todo correctamente y aún así vivir inquietos. No les faltaba disciplina, no les faltaba inteligencia, no les faltaba voluntad, les faltaba paciencia. Cumplían horarios, respetaban rutinas, sostenían hábitos que otros abandonaban. Y aún así, algo dentro de ellos estaba siempre tenso, como si cada día fuera una batalla silenciosa contra el tiempo. La paciencia no es pasividad. Eso es una mentira moderna, una excusa cómoda para justificar la falta de acción. La paciencia verdadera es acción sostenida sin ansiedad. Es avanzar sin exigirle al proceso que se mueva más rápido de lo que puede. Es trabajar sin pelear con el ritmo natural de las cosas. El impaciente no siempre corre. A veces camina, pero con rabia interior. Cumple sus tareas, pero discute con el tiempo mientras las cumple. Hace lo correcto, pero con los dientes apretados. Y esa discusión silenciosa desgasta más que el trabajo físico, porque no cansa el cuerpo, cansa el espíritu. Hay hombres que hacen lo correcto, pero lo hacen con resentimiento. Resienten que el progreso no sea más rápido. Resienten que otros avancen antes. Resienten que el fruto no aparezca cuando ellos lo desean. No están cansados de trabajar. Están cansados de esperar. Así se rompe un espíritu, no por cansancio, sino por fricción constante con la realidad. He observado procesos largos, la formación del carácter, la maduración de la mente, la solidez interior. Nada de eso ocurre rápido, y nada de eso tolera la prisa. Todo lo que es fuerte tarda, todo lo que es duradero se cocina a fuego lento. Todo lo que sostiene peso necesita tiempo para afirmarse. El impaciente quiere garantías antes de continuar. Quiere saber si valdrá la pena. Quiere certeza antes de obedecer. Quiere seguridad antes de comprometerse por completo. El sabio obedece primero y entiende después. No porque sea ingenuo, sino porque comprende algo esencial. Hay verdades que solo se revelan al final del camino. Porque sabe algo que el ansioso ignora. Hay etapas que no explican su propósito mientras se viven. Hay esfuerzos que solo cobran sentido cuando ya dieron fruto. Hay días duros que solo se justifican cuando miras hacia atrás. La paciencia no elimina el dolor, elimina la desesperación que vuelve el dolor insoportable. El dolor puede educar, la desesperación solo destruye. Quien no aprende a esperar comienza a sabotear lo que construye, cambia de rumbo demasiado pronto, introduce variaciones innecesarias, duda justo antes de que el proceso empiece a consolidarse. No abandona por falta de capacidad, abandona por intolerancia al tiempo. Confunde incomodidad con error, confunde demora con fracaso, confunde silencio con señal de que algo está mal. Pero no todo silencio es advertencia. A veces es simplemente crecimiento invisible. La paciencia no acelera el resultado, pero lo hace posible. Y quien aprende a esperar sin amargura, no solo llega más lejos, llega entero. Por eso, principio 1 es este. El que no domina su prisa, termina siendo dominado por ella. Principio 2. El orden interior precede al progreso exterior. No todo el que se esfuerza avanza, y no todo el que está ocupado está construyendo algo valioso. Hay hombres que hacen mucho, pero no saben por qué lo hacen. Cumplen tareas, llenan sus días, pero viven con una sensación constante de desorden interior. No les falta acción, les falta dirección. El orden exterior nunca compensa el caos interno. Puedes tener horarios impecables y aún así vivir disperso. Puedes cumplir cada obligación y seguir sintiendo que todo pesa más de lo necesario. Porque cuando la mente no está ordenada,
Cada esfuerzo se vuelve más pesado de lo que debería ser. Un hombre sin orden interior reacciona todo el día, responde a lo urgente, corre detrás de lo inmediato, apaga fuegos que él mismo provocó al no pensar con claridad cuando debía hacerlo. Hace mucho, pero avanza poco. El orden no es rigidez, no es control excesivo, no es vivir calculando cada movimiento. El orden verdadero es saber qué merece tu energía y qué no. Es decidir con antelación para no tener que improvisar cuando las emociones gobiernan. Es establecer prioridades claras para que el ruido no te robe la atención ni la urgencia te secuestre la voluntad. Un hombre ordenado no vive más rápido, vive más ligero, no carga decisiones innecesarias, no repite discusiones internas cada día, no renegocia constantemente lo que ya decidió cuando estaba en calma. Por eso avanza con menos desgaste. El desorden interior crea una fatiga invisible. No se nota al principio, pero se acumula. Cansa elegir todo el tiempo, cansa dudar de cada paso, cansa no saber si lo que haces hoy sirve realmente para mañana. Muchos llaman a eso agotamiento. Pero no es cansancio físico, es falta de estructura interna. Cuando el orden falta, la disciplina se vuelve frágil. Depende del estado de ánimo, del contexto, de la motivación del día. Un día eres constante, al siguiente estás disperso, no porque hayas perdido capacidad, sino porque no hay una jerarquía clara que sostenga tus decisiones. En cambio, cuando el orden está presente, la disciplina se vuelve estable. No necesita entusiasmo constante. Funciona incluso en días grises. Funciona cuando nadie aplaude. Funciona cuando el progreso no es visible. El orden interior crea continuidad. Y la continuidad construye resultados que el esfuerzo aislado jamás logra. He aprendido que antes de pedir progreso, un hombre debe revisar su mente. Antes de exigir resultados, debe revisar su dirección, porque ningún camino avanza si no sabes hacia dónde vas. Muchos hombres trabajan duro durante años sin preguntarse si su energía está bien distribuida. Se esfuerzan en todo y por eso no avanzan en nada. Quieren mejorar todas las áreas a la vez, responder a todas las demandas, cumplir todas las expectativas y terminan fragmentados. El orden interior también es renuncia. Renunciar a lo que no es esencial. Renunciar a demostrarlo todo. Renunciar a vivir reaccionando a cada estímulo. Un hombre ordenado no hace más. Hace menos, pero mejor. Sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Sabe qué batalla merece ser peleada y cuál solo consume energía. El desorden promete libertad, pero entrega agotamiento. El orden parece limitante, pero libera. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, ya no necesitas probarlo todo el tiempo. El orden no te da más tiempo. Te devuelve el tiempo que ya estabas perdiendo en confusión, dispersión y decisiones innecesarias. Por eso, principio 2 es este. El progreso exterior solo llega cuando el interior deja de estar en guerra consigo mismo. Principio 3. El orgullo acelera, la humildad sostiene. Hay una diferencia silenciosa entre querer avanzar y querer demostrar. Muchos hombres confunden ambas cosas y pagan un precio alto por no distinguirlas. El orgullo no siempre se presenta como arrogancia visible, a veces se disfraza de autosuficiencia, de urgencia por probar valor, de necesidad constante de confirmar que el esfuerzo está dando frutos. El orgullo necesita resultados rápidos porque teme quedar en evidencia. No soporta el proceso largo
porque lo obliga a permanecer en silencio. Por eso acelera. Quiere mostrar progreso antes de que exista solidez. Quiere reconocimiento antes de madurez. Quiere validación antes de carácter. Y en esa prisa, comienza a construir sobre bases débiles. La humildad, en cambio, no tiene prisa. No porque dude, sino porque no necesita aprobación inmediata. El humilde entiende que hay etapas donde no se ve nada, pero se está formando todo. No vive obsesionado con la imagen que proyecta, vive concentrado en la estructura que está levantando. El orgullo pregunta constantemente, ¿ya se nota? ¿Ya debería estar más adelante? ¿Por qué otros avanzan más rápido? La humildad pregunta otra cosa. ¿Esto que hago hoy es correcto? ¿Estoy construyendo algo que pueda sostenerse? ¿Estoy aprendiendo lo que debo aprender ahora? Uno mira hacia afuera, el otro hacia adentro. El orgullo convierte el progreso en competencia, la humildad lo convierte en formación. Por eso, el orgulloso se frustra con facilidad. Cada demora la interpreta como una ofensa, cada obstáculo como una injusticia, cada corrección como un ataque personal. No tolera ser alumno por mucho tiempo. Quiere ser maestro antes de estar listo. La humildad acepta el aprendizaje prolongado, no porque se subestime, sino porque comprende el peso de la responsabilidad que viene después. Sabe que gobernar algo grande sin haberse gobernado primero termina en ruina. He visto hombres perder años no por falta de talento, sino por exceso de orgullo silencioso. No aceptaban corrección, no escuchaban advertencias, no soportaban procesos que no los hicieran brillar. Querían crecer sin ser moldeados, pero todo lo que no se deja moldear termina quebrándose. La humildad no es debilidad, es resistencia interna. Permite esperar sin resentimiento, aprender sin humillación, corregir sin derrumbarse. El humilde no se acelera para impresionar, avanza con precisión. Sabe que el verdadero peligro no es ir lento, sino ir rápido en la dirección equivocada. El orgullo empuja a prometer más de lo que puedes sostener, a cargar responsabilidades antes de tiempo, a tomar atajos que luego cobran intereses altos. La humildad, en cambio, prefiere un avance discreto a una caída pública. Prefiere ser subestimada un tiempo antes que sobreexponerse sin preparación. Por eso dura. Un hombre orgulloso mide su valor por lo que logra mostrar. Un hombre humilde lo mide por lo que puede sostener cuando nadie aplaude. Y solo uno de los dos llega entero al final del camino. Porque el final no evalúa intenciones, evalúa estructuras. Por eso, principio 3 es este. El orgullo acelera para ser visto, pero solo la humildad sostiene lo que vale la pena construir. Principio 4. El control tensiona, la confianza libera. Hay hombres que no están cansados de trabajar, están cansados de intentar controlarlo todo, controlar cada resultado, controlar cada variable, controlar cada posible error antes de que exista. Viven con la mente adelantada al tiempo, ocupados en escenarios que aún no han ocurrido, tratando de sostener un futuro que todavía no pesa. Y esa tensión constante los agota más que cualquier esfuerzo físico. El deseo de control nace del miedo. No siempre del miedo a fallar, sino del miedo a no saber qué vendrá después. El hombre que necesita control absoluto no confía en el proceso. Confía solo en su vigilancia. Por eso nunca descansa del todo. Aunque se detenga, su mente sigue empujando. El control exige rigidez. La vida exige adaptación. Y cuando ambos chocan, la rigidez siempre se rompe.
He visto a muchos hombres disciplinados volverse duros por dentro porque confundieron responsabilidad con obsesión. Creyeron que soltar era abandonar, que confiar era descuidarse, que no anticiparlo todo era una forma de debilidad. Pero la verdadera debilidad es vivir con los puños cerrados todo el tiempo. La confianza no es negligencia, no es pasividad, no es dejar las cosas al azar. La confianza es hacer lo que corresponde hoy sin intentar dominar lo que solo se revelará mañana. Es entender que hay partes del camino que no se pueden forzar sin romperse. El hombre controlador quiere garantías, quiere saber cómo terminará todo antes de comprometerse por completo, quiere seguridad antes de avanzar, quiere certezas antes de soltar. Pero el camino no funciona así. Hay tramos que solo se abren cuando decides caminar sin mapa completo. No porque seas imprudente, sino porque ciertas respuestas solo aparecen en movimiento. El control constante genera tensión interna. Esa tensión se filtra en las decisiones, vuelve rígido el juicio, reduce la claridad. Un hombre tenso no escucha bien, reacciona más de lo que elige, confunde urgencia con importancia. La confianza, en cambio, afloja el cuerpo y aclara la mente. No elimina la dificultad, pero evita que la dificultad se convierta en peso innecesario. El hombre que confía puede corregir sin derrumbarse, puede adaptarse sin perder identidad, puede esperar sin sentir que está perdiendo el control, porque entiende algo esencial. No todo lo que importa necesita ser dominado. Algunas cosas necesitan ser acompañadas. El crecimiento, por ejemplo, no responde a la presión, responde a la constancia. La madurez no surge de la vigilancia extrema, sino de la repetición consciente. Quien intenta controlar cada paso termina caminando rígido, mirando más el suelo que el horizonte. Quien confía, camina con firmeza, pero permite que el camino le enseñe. El control excesivo asfixia lo que aún está vivo. La confianza le da espacio para fortalecerse. Por eso, principio 4 es este: el que no aprende a soltar lo que no controla, termina siendo controlado por su propia tensión. Y ningún avance sostenido nace desde un alma tensa. Principio 5. El final revela quién fuiste. Muchos hombres se preocupan demasiado por cómo comienzan. Pocos se detienen a pensar quién serán cuando todo termine. El inicio permite actuar. El final no permite fingir. Al comienzo, todos tienen energía, todos tienen palabras firmes, todos creen que esta vez será distinto. Pero el tiempo no evalúa intenciones, evalúa permanencia. No pregunta qué prometiste al empezar, pregunta qué fuiste capaz de sostener cuando el silencio reemplazó al entusiasmo. He visto comienzos espectaculares que terminaron en abandono discreto, sin ruido, sin explicación, sin cierre. Y también he visto trayectorias silenciosas, sin aplausos ni reconocimiento inmediato, que con los años se volvieron imposibles de ignorar. La diferencia nunca estuvo en el talento, ni siquiera en la disciplina inicial. Estuvo en la relación con el final. El hombre arrogante vive para el inicio, se alimenta del impulso. Necesita sentir que avanza rápido. Quiere resultados que confirmen su valor antes de haberlo construido. El hombre sabio vive orientado al cierre, no porque esté obsesionado con el resultado, sino porque entiende que cada día escribe una parte del desenlace. Sabe que el final no llega de golpe. No aparece de un día para otro. Se forma lentamente, como se forma el carácter. Con cada decisión pequeña que parece insignificante. Con cada día en que elegiste quedarte cuando era más cómodo irte. Con cada ocasión en la que seguiste sin sentir motivación, sin sentir entusiasmo, sin sentir reconocimiento.
Ahí se escribe el final. No se construye el último capítulo al final del libro. Se escribe desde la primera página, línea por línea, día tras día. Por eso, quien vive solo de comienzos, queda vacío cuando el entusiasmo se apaga. Depende del impulso, depende de la emoción, depende de sentirse bien para avanzar. Y cuando eso desaparece, también desaparece su constancia. En cambio, quien vive con conciencia del final, aprende a tratar cada día con respeto. No acelera innecesariamente. No se desespera cuando el progreso es lento. No abandona por frustración momentánea. Entiende que lo que hoy parece insignificante mañana será decisivo. Que lo que hoy parece repetitivo mañana será estructura. Que lo que hoy parece pesado mañana será estabilidad. El final revela carácter, revela paciencia, revela dominio propio, revela si caminaste por impulso o por convicción. Hay hombres que llegan al final cansados, pero en paz. Y hay hombres que llegan agotados, pero inconclusos. La diferencia no fue cuánto hicieron, sino cómo se relacionaron con el proceso. No fue la intensidad de algunos días, sino la coherencia de muchos. El final no premia al más rápido, no premia al más visible. No premia al que comenzó con más fuerza, premia al que no se traicionó en el camino, al que no sacrificó su integridad por resultados inmediatos, al que no vendió su paciencia a cambio de validación rápida, al que entendió que una vida bien vivida no se mide por explosiones momentáneas, sino por dirección sostenida. Por eso, principio 5 es este. Vive de tal manera que cuando llegues al final, no tengas que justificar cómo empezaste. Que no tengas que explicar por qué abandonaste. Que no tengas que racionalizar tus renuncias. Que no tengas que defender tus decisiones. Porque el final no necesita discurso. No necesita excusas. No necesita adornos. El final habla por sí solo. Y cuando un hombre aprende a honrar el final, cada paso previo encuentra su lugar. La paciencia deja de doler, la espera deja de desesperar, el camino deja de sentirse perdido, porque ya no camina para impresionar, camina para terminar bien. Y eso lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad, es porque en algún punto del camino también has sentido el cansancio de sostener algo sin ver todavía el resultado. Has comenzado cosas con convicción, has puesto disciplina, has hecho sacrificios que pocos ven, y aún así, en silencio, te has preguntado si valía la pena continuar. Esa pregunta no te hace débil, te hace humano. Pero hay una diferencia profunda entre quien se deja dominar por esa duda y quien aprende a caminar con ella sin rendirse. El camino no siempre se aclara al inicio. La mayoría de las veces se revela al final. Cuando el ruido se apaga, cuando las comparaciones pierden fuerza, cuando el impulso deja de empujar y solo queda el carácter sosteniendo el paso. Ahí se sabe quién era cada uno, no en los comienzos ruidosos, no en las promesas rápidas, no en los aplausos tempranos, sino en la constancia silenciosa, en la paciencia que no exige, en la obediencia diaria que no presume. He visto hombres con grandes inicios terminar vacíos, y he visto hombres sin brillo inicial construir vidas que no necesitan explicación. La diferencia nunca fue la suerte, nunca fue el talento, nunca fue la oportunidad. Fue la relación con el tiempo, fue la capacidad de esperar sin amargura, fue el dominio sobre la prisa y el ego. Porque el inicio solo muestra intención, pero el final revela verdad. Y quien aprende a honrar el proceso, aunque duela, aunque tarde, aunque nadie lo celebre, termina sosteniendo algo que no se derrumba con facilidad. Guarda esto contigo, no como una frase bonita,
sino como una forma de caminar. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia.